Bueno, muy bien, nos metemos otra vez en la legislatura, fuente inagotable de temas y de cuestiones polémicas, controversias y demás. Vos tenías expectativas en la nota de recién, con el presidente de Astillero Legislativo. Yo tengo mucha expectativa en esta nota como una idea, es una utopía lo que te voy a decir. A ver. Y si sobrevolamos la grieta, ¿podemos tener un diálogo político por fuera de la grieta? Y bueno, hasta ahora hemos tenido todas de un lado y del otro. Vamos a ver si esta vez podemos salir. Yo tengo expectativas. Bloque 17 de noviembre se llama, es el diputado Mario Giacobbe y nos visita. Muchas gracias, como siempre, por venir acá a charlar con nosotros. A ustedes, muchachos. Bueno, ¿estás por afuera de la grieta o no? ¿Estás por afuera o no? Sí. Siempre estuve... ¿Y cómo se hace? A ver, ¿cómo podés sobrevivir? 3 consejos para... No, yo creo que estar por encima de la grieta no solo supone de las alineaciones políticas, sino yo veo mucha virulencia en los medios de comunicación también, ¿no? Hay medios que militan un sector o el otro y ya no como dirigente político, sino como espectador, como lector, como ciudadano, a veces no puedo entender la doble vara con la que se mide, cómo lo que era bueno cuando era oficialismo es malo cuando soy oposición, el mismo proyecto. Es decir, todo eso es muy dañino para la inteligencia del argentino medio. Por eso me abstengo de consumir esos medios y me abstengo también de militar en posiciones extremas, porque aparte tengo una visión del mundo de que lo que hoy que te permite el Estado, por ejemplo el Estado provincial, la economía del mundo, la economía del país, los márgenes son muy acotados. Entonces te puedes dar el lujo de tener un gobierno corrido un poquitito más a la izquierda o un poquitito más a la derecha, no mucho. Y te puedo dar ejemplo, a mí me tocó votar, este es mi 8º año de diputado en la provincia, me tocó votar 7 u 8 presupuestos ya, con 3 gobernadores distintos, y si vos analizás estrictamente los presupuestos, no hay grandes diferencias. Claro, o sea, el presupuesto no está, los presupuestos no están marcando un claro lineamiento, o sea, no hay una gran diferencia que pudiera indicarte decir, bueno, se va hacia una revolución, ponerlo, hacia un cambio revolucionario. Que la gestión no tiene tanto margen para hacer política en los extremos. Te diría que puedo exagerar y decirte no tiene prácticamente ningún margen. Vos tenés un gasto consolidado inelástico de más del 90 y pico %. Para poder hacer obra pública tenés que recurrir a endeudarte, que ha sido el mal de la provincia de los últimos años. O la cerrás con déficit, como en la época de Scioli, y no haces obra pública. Es muy difícil. Y si lo llevas al orden nacional, no solo en la Argentina, en la mayoría de los países del mundo, los márgenes son muy difíciles. Y el que se corre un poquito el margen, se cayó el sistema. Sí. Mario, y esa mirada por encima de estos dos extremos, estos dos puntos, polos opuestos, ¿te permiten poder decir acá, en este programa, cuál sería, o rescatar alguna política de la gestión anterior, o sea, de María Eugenia Vidal, y alguna política de la gestión actual? ¿Podés decir una y una, por lo menos? Sí, por supuesto. Primero déjame decirte que la provincia de Buenos Aires particularmente padece, digamos, la ubicación geográfica que tiene y la vulnerabilidad económica. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una buena gestión en la provincia de Buenos Aires si la macroeconomía va mal. Es imposible. Sí, eso siempre pasa. Es injusto cuando, por ejemplo, Juntos por el Cambio dicen la provincia la gobernó 28 años el peronismo y está de esta manera. Bueno, recordemos que esos 28 años de peronismo, la provincia fue achada por la hiperinflación en la época de Alfonsín, por la crisis en la época de la Rúa, que no eran gobiernos peronistas, pero que la macroeconomía se llevó puesta a la provincia de Buenos Aires. Entonces, si vos me decís, los primeros 2 años de María Eugenia Vidal tendieron a buscar cierto equilibrio macroeconómico de la provincia, cerrar con déficit y hacer obra pública. Se cae la macroeconomía, habían recurrido a un endeudamiento porque era la única manera de hacer obra pública, mal tomado, confiando en la macroeconomía, digamos, un endeudamiento de corto plazo en dólares que derrumbó lo poco que se había construido, que era lograr bajar algunos impuestos, construir un equilibrio fiscal en la provincia. Bueno, no se logró nada de eso. La intención estuvo, pero no se logró.
¿No fue un poquito ingenuo, por ahí es con el diario del lunes, obviamente, sí, ¿no? Ir a un endeudamiento en dólares, confiar tanto en la macroeconomía es... Bueno, esto sería también un tema largo de discutir, porque lo que históricamente, la historia de la Argentina marca el enfrentamiento entre Buenos Aires y el resto del país, fue mutando con el tiempo. Y la provincia de Buenos Aires pasa a ser la provincia más vulnerable, es decir, la más unitaria de todas en términos de que es la más vulnerable al gobierno federal. Entonces hay alineamientos verticales, no horizontales, no es la provincia contra la nación. Vos tenías en ese momento que se daba por primera vez en muchos años que la ciudad de Buenos Aires, la provincia y la nación eran parte de un mismo proyecto político. Y bueno, apostaron a eso. Hizo una autocrítica, tengo entendido Vidal, cuando dice, yo me tendría que haber plantado ante el gobierno nacional y decir, no, este camino de la macro nos lleva puesto a todos. Primero a los argentinos y después a Cambiemos, ¿no? Claro, y a los bonaerenses, por supuesto. Y los bonaerenses junto con los argentinos. Pero sí, por supuesto que Mario, yo creo que no hay política provincial si el gobernador no está ensamblado con una política nacional que proteja particularmente las cuentas fiscales de la provincia. Es imposible. Hoy por hoy uno de los temas que más asusan esa grieta es el tema de la vacunación, el plan de vacunación. La provincia de Buenos Aires, más allá de que, por supuesto, hay que dejarlo fuera del tema Pfizer porque, digamos, no negoció ni nada, pero digo, dentro de lo que pudo hacer, el programa de la provincia, el plan de la provincia, vos cómo lo ves, por ejemplo, debió utilizar digamos, la infraestructura que funciona en todos los municipios en vez de armar una estructura paralela, debió priorizar otras cuestiones en vez de... ¿Cómo estás viendo vos Yo creo que, mira, Fabián, es un tema muy delicado porque hay muertos de por medio, entonces hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que el tema de las vacunas se va a poder analizar cuando pase la pandemia, y ahí vamos a poder ver en qué lugar del ranking quedamos, ¿no? Y depende con quién nos comparemos. Yo creo que va a ser un buen posicionamiento sabiendo de dónde partimos. Es decir, el otro día yo di un ejemplo en el recinto, en la Cámara. El año pasado, allá por mes de junio, julio, cuando todavía no se sabía que iba a haber vacunas, y sí iba a haber vacunas, el ministro Ginés entonces dijo, esperemos que cuando esté la vacuna no pase lo mismo que con los insumos médicos. Ustedes recuerden que cuando arranca la pandemia, no había. El ministro Goyán nos decía, vamos a comprar respiradores a China, hoy valen $100, mañana valen 500, y pasado mañana no te los traen. Avión que pisaba tierra norteamericana con insumos rumbo a Latinoamérica quedaba en Estados Unidos. Sí. Esa es la dependencia famosa del hemisferio sur con el hemisferio norte. Lo advirtió Ginés. Entonces sabíamos, cualquier lector que no está, digamos, militando la grieta, se daba cuenta que vacunas iba a haber en el mundo, pero que primero iban a ser para el hemisferio norte y después para el hemisferio sur. Ni siquiera es un juicio de valor. Claro. Son quienes desarrollan la vacuna. Nosotros tenemos que ir a comprarle. Entonces ya la pregunta no era, ¿va a haber vacunas?, sino ¿cuándo va a haber vacunas? Dentro de ese contexto, si nosotros llegamos, como va a llegar la provincia, al mes de julio, con más de 20, 22 millones de dosis aplicadas, me parece que es un buen balance. Dentro de la debilidad económica de la Argentina y siendo un país del hemisferio sur. Y si lo vamos a comparar con la región, vamos a estar ahí. Ni va a ser el mejor del mundo, ni va a ser el peor. Vamos a estar dentro de una campaña de vacunación razonable y con la mayor cantidad de población protegida. Ustedes le dieron al gobernador, ustedes digo los legisladores, porque votaron una ley que permite a la provincia salir a comprar. ¿Es algo factible o es solamente un título para los diarios y para la tribuna, nada más, esto de que la provincia va a poder comprar? No, yo creo que si piden autorizaciones porque van a poder comprar. El gobernador Morales de Jujuy anunció que tenía encaminada la compra de 1 millón de dosis, ¿no? Yo creo que se va a poder comprar, porque también hay que tener una mirada de largo plazo. No se sabe si el año que viene hay que volver a vacunar a toda la población también. Digamos, claro. Esto no se agota ahora en la primera ronda de vacunación. Yo entiendo que la provincia está haciendo gestiones y que va a comprar vacunas para poder garantizar el mediano plazo, sobre todo.
¿Cómo está siendo el trabajo legislativo más allá de... ¿cuáles son los temas que se están debatiendo hoy en la legislatura por fuera de lo que es la pandemia? ¿Hay una agenda sí, claro, por fuera claro. de eso? Claro, pero bueno, la pandemia es como que absorbió mucho el trabajo legislativo. ¿Tenés expectativas en esa agenda? ¿Tenés en que Kicillof haga alguna transformación, en que plantee por lo menos alguna reforma estructural? No digo una revolución como quiso. Y es difícil. Yo creo que el desafío más que una transformación es, no creo yo, lo dice el gobernador, ¿no? Es salir de la crisis sanitaria con la mayor cantidad de gente vacunada que sea posible y la reactivación económica. Entonces, estamos calculando los meses de junio, julio, agosto para terminar este ciclo de vacunación, que nos ponga lo más cerca posible de una inmunidad de rebaño, que nos dé libertad para salir a trabajar al argentino medio, que tiene que salir a laburar para ganarse el mango todos los días, y que el Estado, junto con el sector privado, pues yo no creo que la fórmula solo del Estado presente garantice la dinámica de la economía, sino junto con el sector privado, garantice una reactivación económica. Bueno, por ahí va la apuesta a la obra pública, ¿no? Por ahí va la apuesta a la obra pública. Discurso, por ahí va la apuesta a la obra pública. Yo creo que solo la obra pública no alcanza, por eso te decía. Bien. Solo la obra pública, la provincia, la historia de la provincia, volvemos a la etapa de María Eugenia Vidal. El segundo año se invierte casi 7-8 puntos del presupuesto en obra pública y no movió la aguja de la economía. Entonces, cuando vino mal la macro... ¿Se ejecutó esa? Pues se presupuestó esa. Por eso te digo, ¿no? Después si vos decís, bueno, yo quiero reactivar la economía, nosotros este año el presupuesto que votamos tiene casi 9 puntos de presupuesto en obra pública. Ahora, se ejecuta en un año, se ve en la calle, llega al bolsillo, no alcanza. Y son adecuadas, digamos, también las obras, ¿no? Porque también... Claro, no es hacer por hacer, decimos. Hacer por hacer. Digo, para no irme muy lejos, hay toda una controversia por ejemplo, con las casas de la provincia. Claro. Hay casi 10.000 millones, ¿no? Más o menos, presupuestada para este año. Digo, ¿era necesario? ¿Había que hacer eso? ¿Era preferible hacer otro? ¿Era prioritario? Bueno, esas prioridades las define el gobernador, ¿no? Y el que después tiene el veredicto es el electorado. ¿Vos lo hubieras hecho? Mira, yo creo que hay que hacer una reforma del Estado para que funcione eso, hay que hacer una reforma de verdad del Estado, ¿no? No alcanza a abrir una oficina si la oficina lo que hace es recibir el trámite y mandarlo a La Plata, sumar burocracia. No conozco en detalle el proyecto, pero no va a definir la gestión de Kicillof eso, no la va a definir. Como si a principio de su gestión tenía 10 temas a desarrollar, esos 10 temas quedaron postergados por esto que les digo. La gestión de Kicillof va a estar definida por la pandemia, cómo se administra, cómo se gestiona, cómo se sale, y por la reactivación de la economía. Los demás temas que son estructurales de la provincia... ¿Van a seguir pendientes? Van a seguir pendientes para un segundo mandato o para el que venga atrás de él. Porque en el medio de una pandemia y con la recesión económica, la caída del Producto Bruto, la recaudación, ¿qué reforma estructural te puedes plantear? Si lo que tenés que hacer es sostener el empleo como puedas. Es un contrasentido pedir eso. Entonces, como les decía, la agenda es salir de la pandemia y reactivar la economía. Recién decía junio, julio, agosto y en septiembre elecciones. Aunque que a veces son otra forma de entorpecer la gestión. La tarea legislativa, ¿no? Sí. Es la democracia, ¿no? Sí. Qué sé yo. ¿Y qué expectativas tenés en las elecciones de este año? ¿Cómo estás viendo el escenario? Y yo creo que va a ser una elección bastante reñida en la provincia, bastante pareja. ¿Sí? Sí. Creo que va a ser pareja. El habitante de la provincia de Buenos Aires, como les decía recién, siempre estuvo, yo soy de conurbano, y te diría pegado a La Plata, ¿no? De Berazategui para allá, para hablar del sur, nos levantamos y nos acostamos mirando para la capital federal, no para La Plata. Por eso nuestra agenda es nacional. Es difícil votar con una motivación provincial. Entonces va a depender mucho del desempeño del gobierno nacional. ¿Y entonces? Bueno, hay que ver el factor de la vacunación, cuánto incide en el electorado y cuánto se puede lograr de reactivación económica de acá a las elecciones. Son los dos factores que van a definir la elección. Un intendente me dijo hace un mes y medio, 2, la vacuna y el asado.
Claro, la inflación y la vacuna, sí. ¿no? La sí, inflación, ¿no? Sí. Sí, no sé si la inflación. Si hay plata en la calle, a veces la inflación puede tener un efecto negativo a lo mejor el año que viene. Y en el corto plazo sirve. Hoy hablaba con un dirigente importante de la provincia y que evaluaba. Para el mes de septiembre se deberían conjugar una serie de factores favorables para la gente, que redundarían en una mirada positiva del gobierno provincial y nacional. Esto es salida de la pandemia, salida en todo sentido, ¿no? Salida del miedo porque estás vacunado, salida de tu casa porque estás vacunado, empezás a trabajar, salida del invierno, llegada del calor, con lo cual te empezás a mover, reactivación del turismo interno, reactivación de la economía. Entonces vos decís, ¿esos números van a ser mejores que los del año pasado y que los del anterior? Quizás no. Pero el clima va a ser de que, bueno, dejamos atrás una etapa negra. Pero ya se tocó fondo y se está saliendo, digamos. Correcto. Bueno, ahora, ¿cuánto pesa eso electoralmente? No te lo puede decir nadie. Claro. Pero es como una línea de fuga importante, ¿no? Interesante. ¿Y ustedes o vos, qué perspectiva tenés? ¿Estás dialogando con algún sector? Porque, claro, bueno... una particularidad doble, digamos. Dos particularidades. Final de mandato y impedimento de una nueva reelección por ley. Y vos fuiste electo por Juntos por el Cambio, pero ahora estás en un bloque separado. Entiendo que tomaste distancia de ese espacio, apoyando críticamente las políticas del gobierno, digamos, eso electoralmente ¿dónde te pone? Claro. No, yo milito hace más de 30 años en el peronismo. Sí. En su momento hice una alianza electoral con Juntos por el Cambio, no milité en Cambiemos Nunca, hice una alianza electoral que me valió la reelección. Y tenemos un bloque peronista con Fabio Britos ahora en la Cámara, tenemos una alianza con el Ejecutivo, que se limita a acompañar la gestión del gobernador y a acompañar y a darle la gobernabilidad en lo que dependa de nosotros, ¿no? Y en cuanto a lo personal, nada, de nuevo militando en el peronismo, porque yo fui parte de un montón de dirigentes que allá por el 2015, 2016, por determinadas razones nos fuimos del peronismo, que fuimos muchos, ¿no? Desde Reutemann hasta Sergio Massa, hasta Felipe Solá y hasta el propio Alberto Fernández, digamos. Que nos fuimos y que después volvimos. Así que nada, veremos cómo... ¿Cambiaron las cosas en el peronismo desde 2015 hasta ahora? Bueno, el gobierno de Macri hizo cambiar bastante algunas miradas, ¿no? ¿Qué cambió? Contame. La necesidad de superar aquel gobierno que fue básicamente en lo económico muy malo, ¿no? Los últimos 2 años. O sea, que ni siquiera pagó el costo de haber hecho las reformas que podrían haber sido dolorosas y que se planteaban hacer. Un gobierno anodino y que causó mucho daño en la economía de la gente. Y reitero la idea, ni siquiera por hacer un ajuste fuerte que pusiera a la Argentina en la senda de la competitividad, ni siquiera por hacer una reforma laboral que pusiera a la Argentina en una economía más competitiva. Simplemente se enredó en sus propias contradicciones. Mario, y en este escenario en el cual podrías trabajar vos desde lo político, ¿se abre alguna posibilidad de una tercera vía o de una alternativa? La semana pasada o hace unos días estuvo un dirigente del randacismo charlando con nosotros. ¿Hay conversaciones ahí? ¿Hay algo? ¿Ves algo en ese espacio? Yo veo un escenario muy polarizado de nuevo. O sea, no entra ninguno más. Yo no lo veo hoy. No te olvides vos que aparte no va a haber campaña. Hoy nadie se puede sentar como candidato en este programa a hablar de otra cosa que no sea la gestión pública. No va a haber campaña y yo creo que... Pero no va a haber campaña por el tema de por una cuestión física de que los candidatos no pueden hacer campaña o por otra cuestión más que nada política. Y porque está saliendo de una pandemia que es trágica. O sea, no se permite, o sea, la ciudadanía no permitiría que venga alguien a hablarte de cosas que no sean resolveme vacuna, inflación y camas. Me parece a mí que no. Me parece que no. Y entonces la bandeja servida para el oficialismo, digamos que... O para la oposición que se diferencia, que es la oposición, digamos, con, ¿cómo podría ser la palabra? Con actitud electoral, ¿no? Que decir, bueno, yo sé que la que ya está plantada, lo voto a él, que es oposición. La que ya está plantada como oposición dura, digamos. Correcto. La polarización de la Argentina, los dos grandes bloques. No veo nada en el medio. Parece un gran negocio.
sigue pareciendo que funciona, digo, ¿no? Hasta ahora funciona. Para la política, quiero decir. Para la política. Para la pero gente. bueno, la experiencia también, ustedes ven en otros países que el eje de votación es la pandemia, ¿no? Cómo la administraron los gobiernos. Depende en el nivel de desarrollo de la pandemia que te agarra, es cómo te va votando. A Trump lo agarró, digamos, cuando todavía no había un horizonte por delante y se lo llevó puesto, aún con la mayor cantidad de votos que haya sacado un candidato republicano. En Madrid pasó algo parecido. No, yo no veo posibilidades de articular un discurso por el camino del medio. Claro. O estás a favor o estás en contra. Mario, te vuelvo otra vez al trabajo legislativo porque me había quedado como para ir cerrando, ya ahí nos están diciendo que tenemos que irnos. Vos estás en la Secretaría de Enjuiciamiento, no en la Secretaría, sino en la Comisión Bicameral que trabaja con el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios. ¿Eso siguió trabajando en pandemia? Sí. ¿Siguió trabajando? ¿Hay en carpeta algún magistrado o alguna resolución vinculada con algún funcionario o magistrado del Poder Judicial que esté ahí por salir o en carpeta o trabajando? Sí, todos los días. Mirá, el año pasado no estuvo constituida la comisión, se constituyó este año. Nosotros ya tuvimos, hoy acabo de firmar cerca de 20 despachos de distintas etapas de los procesos que tienen. Nosotros decimos el artículo 26 y el artículo 30, que ya es la acusación propiamente dicho. Hoy acabo de firmar 20 resoluciones. Hace un mes despachamos otras 25 o 30 pero resoluciones. ¿Esos son 20 personas del Poder Judicial? Juicios. No, 20 juicios que están más, en marcha. Casi 40 y pico, que están en marcha. En algún caso, si es el artículo 26, votamos si hay que acusar o no hay que acusar, si hay que abrir o no hay que abrir si hay elementos para abrir o no el proceso. En el artículo 30, ya con un sumario hecho, si hay que acusar o no hay que acusar, si la comisión se constituye en acusador o no. Es decir, que está activo eso. Muchos de los casos no son rutilantes, no son los casos que salieron en la tapa de los diarios, pero bueno, para las localidades son importantes y para el saneamiento también de la justicia, que los jueces se sientan controlados, es importante, ¿no? Así que sí, está funcionando la comisión. Bien. Estamos. En realidad se podría seguir hablando, yo le podría preguntar unas cositas más, Corte Suprema, designación de jueces, que es una polémica, pero bueno. ¿En eso están trabajando también? No, la bicameral no tiene competencia. No, claro, pero bueno, salió fuerte el tema de que Kicillof no envía los pliegos judiciales, es un tema del Senado, yo lo entiendo, pero bueno, vos tenés una mirada cercana a cómo está funcionando la justicia, hablan de 500 vacantes en el Poder Judicial, a mí me parece un montón. Y bueno, ese es el número, 400, 500 vacantes en todo el Poder Judicial, ¿no? ¿El 25% dicen? Jueces, fiscales, defensores oficiales. ¿Puede funcionar una justicia con el ¿puede funcionar la justicia con el 25% de los cargos sin ocupar? Porque digo, un juez que tiene que mantener su juzgado, subrogar otro o atender hasta dos más, ¿cuán bien se puede determinar? ¿Cuán es un blanco fácil para errarle? Sí, bueno, es como funciona la justicia. Es como funciona la justicia. Por eso te digo que hay toda una agenda de temas pendientes. Yo no sé si tenemos un minuto. Sí, dale. Un minuto. Es un tema que a mí siempre me preocupó. El tema educativo, más allá de la presencialidad. Nosotros estamos ante una tragedia educativa, y no exagero, es una tragedia educativa. ¿Vos te referís a este año y medio? Que... No. Antes de yo me puedo situar con ustedes en el año 2016, último año de Scioli, ¿no? Primero de Vidal. O primero de Vidal. 2015, vamos más atrás todavía. Por ejemplo, les voy a citar, viene una pedagoga muy conocida, muy prestigiosa, que se llama Silvina Wills, y el diagnóstico de ella coincidía con el resto de los pedagogos de la Argentina, que el problema había sido, en la última década, la caída de la calidad educativa. Pero ella fue directora de escuelas, además. Silvina Wills. Duró 2 meses. Sí. Duró 2 meses con esa agenda. Caída de niveles de calidad educativa, calificación de los chicos, calificación de los docentes, ausentismo docente, ausentismo de los alumnos, todos los indicadores, migración de la escuela pública a la escuela privada, todo daba mal. Te estoy hablando hace 6 años atrás. Sí. Eso, por supuesto, no hubo ninguna reforma, el gobierno de Vidal no hizo ninguna reforma en ese sentido, y ahora caemos en casi 2 años sin clases presenciales. El saldo que van a dar todos esos indicadores van a ser terroríficos, especialmente en el sector de la escuela pública. Sí, y en los más vulnerables. Bueno,
Todas esas reformas, ahora, yo entiendo que no se pueden llevar adelante en el marco de la pandemia, pero son cosas que a la provincia le van quedando pendientes. La reforma de la justicia, la reforma del Estado, la reforma de su sistema de seguridad, de la policía bonaerense, la situación de las cárceles. Bueno, hay infinidad de temas que, bueno, esperemos salir de la pandemia y que el gobierno se pueda empezar a ocupar. Mario Jacobe, diputado del bloque, unibloque, no, dos integrantes, el bloque 17 de noviembre. Le quedó justo 2, dijo. Sí, 2. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias.